son los grandes bloques en los que nuestro autor ha concebido la obra. Y cada uno de ellos, dividido en los correspondientes epígrafes, nos desvela una etapa concreta de la vida y de la obra de Palma Burgos, señalada por circunstancias específicas con el análisis y la crítica de lo producido en el periodo de referencia. Es por ello por lo que el título que acompaña al capítulo nos insinúa y nos adelanta lo que está por venir. En el trabajo se hizo artista. Primero de ellos se efectúa la justificación de la obra y se analiza el estado de la cuestión. Es el primer paso metodológico obligado de todo trabajo científico. Sánchez López afirma que Palma Burgos es una de las figuras más interesantes y controvertidas de la plástica del siglo XX en Málaga y que se convirtió sin quererlo ni proponérselo en el autor paradigmático de la escultura sacra contemporánea de su ciudad natal. Asimismo concreta que, a pesar de la publicación de diversos trabajos sobre la vida y obra de Palma, de los que da referencia, no se había planteado hasta ahora un estudio completo, profundo y objetivamente riguroso sobre el artista. En esos parámetros se mueve esta obra. Un estudio, según palabra del autor, integral e integrador, que aspira a subsanar esa carencia de testimonios historiográficos planteados con una labor heurística ambiciosa y de mayor amplitud. Pero todo comenzó con el barro de Ejido. Bajo esa referencia se estudian las dos primeras décadas de la vida de Palma Burgos, 1918-1938, y sobre todo se analizan las claves y las coyunturas familiares que lo condujeron inexorablemente por un camino concreto. Sin esas circunstancias, ya lo afirma Sánchez López, no estaríamos hablando ahora de un escultor, sino de un pintor. Pero, como reflejó Palma en 1964, cuando el barro del que estamos hechos se amasa con lágrimas, el amor crea nuevas formas. Esas palabras, en efecto, permiten comprender las características de la vida del artista y, al mismo tiempo, entender uno de los mensajes que evoca este libro. Y es que la vida y la obra de Francisco Palma Burgos estuvo mediatizada, entre otros factores, por la ascendencia paterna, por su intensa personalidad y por la necesidad de reconducir hacia la escultura, tras la muerte de su progenitor, su incipiente carrera como pintor. Bajo estos parámetros se analizan aspectos concretos de los primeros años de la vida de Palma, sus anhelos, sus miedos, como cuando su padre fue detenido en noviembre de 1936 por el Comité de Salud Pública y encarcelado en el buque prisión Marqués de Chávarri, que estaba anclado en el puerto de Málaga, sus primeros reconocimientos, y se ofrece la posibilidad de conocer las características de sus primeras obras escultóricas y pictóricas. Mas todo cambió con la muerte de Francisco Palma García. El tercer apartado estudia y analiza el trienio 1938-1941. Guerra y paz lleva por título. Y tras la desgracia, la llegada de lo que Sánchez López titula Milagro de Juventud, porque con Zamarrilla se inició todo y con la ejecución de la talla del Cristo de los Milagros llegó el encumbramiento local, la gloria prematura y el taller de la posguerra, del que surgieron varias obras que son convenientemente estudiadas. En el epígrafe Resucitar a Pedro de Mena, Sánchez López nos desvela las claves para entender el porqué de la trascendencia de la obra del imaginero granadino en la producción de Palma. En efecto, la resurrección de Mena hunde sus raíces en un cúmulo de circunstancias culturales que tuvieron hondo raigambre en el entorno artístico y familiar de la saga de los Palma, comenzando por su patriarca. Pero no todo fue oro. En el apartado Modernidad, Arrepentimiento y Desquite se desvelan las circunstancias históricas y personales que rodearon la ejecución de algunas tallas procesionales, Cristo de la Sangre, Cristo de la Veracruz de Benarrabá y, sobre todo, sus dos humillaciones. Tras la primera, se analiza el proceso de hechura de la ejecución de la actual imagen de Jesús de la Humillación, así como sus características iconográficas, con el interesante estudio de su conexión con la imagen del Cristo de la columna de Úbeda. En el artesano de su obra, Sánchez López se detiene a estudiar el grupo de la Piedad e indaga en las relaciones de la obra, el análisis de su vertiente iconográfica, etc. Su conexión con la estética imperante en los años 20 y difundidas en revistas como Blanco y Negro, Mundo Gráfico o La Esfera, nos aporta una novedosa visión de esta singular y espléndida obra.
El periodo vital de Francisco Palma Burgos, que abarca los años 1942 a 1949, se concreta en el cuarto capítulo, Menosprecio de corte y alabanza de aldea. Su llegada a Madrid, sus primeros encargos, el padrinazgo artístico de Mariano Benlliure, la ayuda del político José Luis de Arrese, la frustrada presentación del crucificado de la Buena Muerte en la capital, el logro final de este anhelo en el Salón Cano, la obtención final del reconocimiento, la concesión de una beca que le permitió vivir en Italia durante 2 años, su primera llegada a Castel San Elía, los contactos con otros artistas, etcétera, conforman la estructura de este apartado que finaliza con el análisis de lo que nombra como arquitecturas itinerantes, los tronos de procesión, y sobre todo la consideración que como artista le aportaba. Decía, sigue siendo complejo el profesor, como le llamaban sus discípulos con cariño y con afecto. Él sigue siendo un artista como de los viejos tiempos. Ha creado fórmulas para policromar, para restaurar iglesias. Practica nuevos métodos ideados por él en la ejecución de la talla, repujados en cuero policromado, dorados y estofados empleando panes de oro y otros de estuco para las decoraciones murales. Era un hombre grande y fuerte, con brazos como puentes para unir a las gentes que se asomasen al arte. Y él era esa palabra. Ha restaurado a Mena, a Berruguete, a Cano. Todos los cardinales de la Estrella del Arte los abarcaba, porque subió solo por la vida que daba a cuanto manejaba, bien fuera barro, dura piedra, madera o blanco lienzo. Nos asombraba siempre con la verdad más ruda, o la belleza sin estridencias nunca. La armonía es vital en su obra. La concepción pictórica de mi hermano Paco era realista en esencia, su pincelada firme, dominaba los caminos que conducen seguro a la armonía perfecta de la luz y el color e infundía a sus creaciones palpitaciones y ritmo, vida propia. Pero lo que agradecemos a Paco es su carencia de artificios, su verdad incuestionable, la presencia en todos los momentos de su arte de luminosa y bella vocación de poeta, aunque él nunca lo supo, poeta de sonrisas y de colores, pisando recio y firme hasta su muerte. Un día volvió el maestro, el profesor, el padre y el hermano y el amigo a morir. Fue cerca de su iglesia románica enclavada en su vetusta Úbeda. Y Málaga, nuestra Málaga, su Málaga, siempre en el recuerdo. Muchas gracias. Buenas, Juan Antonio. Eres grande y tu obra será consagrada por vida. Gracias y que la bien de la piedad te bendiga.